Hola, bienvenidos a una emisión más de su programa Perspectivas en Rompeviento Televisión por Internet. Comenzamos. Hola, bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Este día vamos a tratar un caso emblemático a nivel nacional e internacional en México. Es el caso de San Salvador Atenco y este día en particular nos queremos centrar en darle atención a las mujeres que fueron abusadas sexualmente por la Policía Federal y Policía Estatal en el año 2006. Como usted recordará, hace aproximadamente, pues ya son casi 6 años, 5 años y medio, en el año 2006, en el escenario de un proceso electoral en donde estaba como candidato Felipe Calderón Hinojosa, Andrés Manuel López Obrador, y había un escenario crispado en el proceso electoral. En ese año también el movimiento zapatista lanzó la sexta declaración de la Selva Lacandona e inició un recorrido que se conoció como la Otra Campaña, un movimiento nacional en el que ponía, digamos que, un contrapeso de lo que era un sistema político que ya había dado de sí. El año de 2006 fue un escenario muy complejo para el país, donde se gestó el fraude electoral en el que se impuso a Felipe Calderón Hinojosa como presidente de la República. Y en ese entonces también, hacia el mes de mayo, cercano a las elecciones, hubo una represión brutal en San Salvador Atenco. Hubo un ataque contra los pobladores en el Estado de México, y también se gestó un movimiento en el Estado de Oaxaca, este movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, conocido como la APO. Digamos que en el país teníamos un escenario en donde por un lado había una manifestación contra el fraude electoral, había una manifestación muy fuerte contra las violaciones en San Salvador Atenco, una manifestación también muy fuerte del movimiento de la APO contra el gobernador Ulises Ruiz, en donde terminó interviniendo también la Policía Federal Preventiva. Y en ese escenario crispado se vino esta represión contra los pobladores de Atenco, en el que diversas mujeres fueron agredidas sexualmente por policías, tanto en ese entonces del gobierno federal, manejado por el presidente Vicente Fox Quesada, y por la Policía Estatal, en ese entonces encabezada por el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Ahora, a propósito de la visita que hace Enrique Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana, en donde vuelve a asumir su responsabilidad de las acciones que operó la policía a su cargo en el año 2006, asume que la acción que orquestaron los miembros de seguridad pública fue en defensa de los derechos de la población de San Salvador Atenco. No se habla, no menciona el caso de las mujeres abusadas y no menciona cuál es el caso que fueron llevando cada uno de los procesos, en donde hubo más de 200 personas detenidas, algunos condenados a más de 50 años de cárcel, unos que fueron presos por 3, 4, 5 años. En fin, ha habido un proceso, la gente empezó a escuchar otra vez el tema de Atenco, y Atenco no se olvida.
Y nosotros queremos hacer como una retrospectiva, digamos que regresar un poco el cassette y presentar y mostrar qué pasó antes y qué está pasando ahora. Este día nos acompaña Jacqueline Sáenz, que ella es coordinadora del área jurídica del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Jacqueline, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Jacqueline, ustedes acaban de publicar un informe recientemente que se llama Atenco, 6 años de impunidad, 6 años de resistencia. Nosotros quisiéramos que pudieras tú darnos una actualización de qué está pasando con esos casos. Ustedes están dando seguimiento al caso de las mujeres que fueron abusadas sexualmente en Atenco en el 2006. ¿Qué situación jurídica presentan en estos momentos el caso de estas mujeres? Bueno, el caso de las mujeres de Atenco fue denunciado desde los primeros días. Si nosotros hacemos un recuento hemerográfico, podríamos recordar que obviamente la información estuvo muy sesgada en esos primeros días, ¿verdad? Que obviamente se presentaba el grupo como un grupo violento, revoltoso, en donde la policía y el Estado habían sido agraviados, y con declaraciones muy fuertes por parte, sobre todo, de las autoridades del Estado de México, Enrique Peña Nieto, gobernador, Humberto Benítez, entonces secretario de Gobierno y hoy diputado federal, el Wilfrido Robledo, que era también el director de la ACE, de la Agencia de Seguridad Estatal, todos diciendo que ellos habían restablecido el orden, que si fuera necesario volvería a haber otro Atenco. Y en el caso muy particular de las mujeres, cuando empezaron a salir los primeros testimonios, la respuesta de ellos fue decir que eso estaba en los manuales radicales, de grupos radicales, y que ahí se mencionaba que las mujeres se tenían que hacer daño para inculpar al Estado. Declaraciones también como del estilo de si eso hubiera pasado, las mujeres no lo estarían denunciando, si ellas hubieran sido violadas no lo estarían diciendo porque una mujer se calla de esas cosas. Y también algunas otras cuestiones como nosotros no tenemos por qué investigar porque no hemos recibido ninguna denuncia, ¿no? En tema de violencia contra las mujeres, estas palabras de estos políticos que tienen a su cargo además obligaciones muy grandes de respeto a los derechos humanos y en particular en tema de violencia contra las mujeres, pues nos dicen mucho de cuál es una política de Estado frente a estos sucesos. A 6 años, pues obviamente se ha pactado la impunidad de todos los agentes policiales, pero también de los medios y altos mandos. Es decir, el Estado es la manera en la que opera, ¿verdad? Orquestando un operativo, desmovilizando a la gente, fracturando los movimientos de la gente que critica al Estado, que se opone a ciertas medidas en una legítima demanda de sus derechos. Y a 6 años es muy importante el libro como una memoria, ¿no? Como una memoria de lo que ha venido pasando desde entonces y que frente a 6 años de impunidad en general, porque no ha habido ningún avance en términos de justicia entendido como la sanción de los responsables, pues frente a eso las mujeres llevan 6 años de resistencia, una resistencia que se ha ido tejiendo desde el colectivo de mujeres que decidieron continuar con esta denuncia, pero que además se ha ido tejiendo con la gente que ha mostrado su solidaridad a nivel nacional e internacional y las organizaciones que hemos acompañado el caso desde esos primeros días. Es muy importante señalar que el tema de la violencia sexual es muy complejo de documentar por la propia naturaleza, pero que además en México el tema de la tortura en general y particularmente el tema de la tortura sexual está diseñado para no poder denunciar, ¿no? Cuando las personas que fueron detenidas, que fueron al menos 207, de las cuales muchas siguieron el proceso, ya sea en libertad o privadas de su libertad en el penal primero conocido como Santiaguito, luego trasladadas a Texcoco, y otros 3 más, los líderes Ignacio del Valle, Héctor Galindo, Felipe Álvarez, en un penal de máxima seguridad con condiciones terribles de dignidad humana, ¿no? En ese sentido, bueno, es importante señalar que todos cuando querían denunciar lo que les haya sucedido, les decían, tú estás en carácter de procesado, tú estás en carácter de inculpado por lo que tú hiciste al Estado, a la sociedad, al orden público, y tú no tienes derecho a denunciar, ¿verdad? Después podrás denunciar. En esos primeros días empiezan a salir los testimonios, se hacen públicos de lo que había sucedido a las mujeres,
y muchas de ellas deciden denunciar. De acuerdo a las cifras de la CNDH, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que emitió una recomendación en los primeros meses recién que habían sucedido los hechos, que por supuesto en términos de documentación está muy bien, pero en términos de seguimiento y de cumplimiento de estas recomendaciones tenemos una crítica bastante fuerte. Ellos documentaron que habían sido 47 mujeres detenidas, de las cuales al menos 26 habían reportado algún tipo de violencia sexual, ¿no? Una cifra que es muy grave y que por supuesto la valentía de las mujeres ha permitido dar a conocer que no es solo el caso de Atenco, sino que por supuesto es una estrategia más amplia de contrainsurgencia, de desmovilización, de romper con la protesta social, de demandas legítimas, ¿no? Y nosotros también hemos insistido en que la tortura sexual es una estrategia del Estado para desmovilizar y generar miedo, sin lugar a dudas, y que está muy particularmente dirigida a las mujeres. Los testimonios relatan muy claramente cómo en los traslados, que fue donde ocurrieron las mayores violaciones contra las mujeres, los policías usualmente sus frases eran, no era una tortura física, psicológica, sexual, pero era: ¿tú qué estás haciendo aquí? Tú deberías de estar en tu casa, ¿no? Es decir, relegar nuevamente a las mujeres a un espacio privado y castigarlas por ocupar un espacio público, político, en donde se demandaban esos derechos, y que por supuesto nuevamente las declaraciones de las autoridades nos dejan ver que esa sigue siendo la política, apostarle al silencio. Frente a ese silencio, las mujeres lo que deciden es alzar la voz, romper ese silencio y regresar la culpa. Es decir, yo no soy culpable de lo que me pasó a mí porque yo sea mujer, sino esa es una estrategia del Estado, pero además es una estrategia no solo en lo individual contra el grupo de mujeres, sino en general contra todo el grupo, ¿no? Hay muchos estudios sobre tortura sexual, sobre este tipo de violencia, cómo se utiliza, por ejemplo, en conflictos armados, y lo que se dice es una agresión en contra de todo el grupo, que por supuesto quiebra a hombres y a mujeres, y es una batalla que se libra contra los hombres en los cuerpos de las mujeres, básicamente. Yeah. A ver, ustedes en este informe, que es Atenco, 6 años de impunidad, 6 años de resistencia, estábamos leyendo que documentan el abuso sexual contra 47 mujeres. De pronto se hablaba de 26 mujeres, en el informe se habla de 47, y hay algunas mujeres que mantuvieron la denuncia, pero es difícil que todas se sostengan ahí precisamente por este punto. ¿Qué seguimiento ahí han tenido ustedes? Este dato de 47 mujeres y el resto de las mujeres, ¿en dónde quedaron? ¿En dónde están? ¿Qué pasó con ellas? Sí, la denuncia se presenta una denuncia en la FEBIMTRA, que es la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Violentos contra las Mujeres, una fiscalía federal, y se abre por las 47 mujeres, pues pensando por supuesto en que la denuncia también implica un patrón de qué sucedió con las mujeres en esos días 3 y 4 de mayo, que no fue simplemente unos policías insubordinados, sino que fue una estrategia estatal, ¿verdad? Entonces, a raíz de los testimonios que las propias compañeras que han sido más activas en la denuncia dan, pues todas coinciden en decir: no es fácil romper el silencio y no es fácil denunciar, y no es fácil las descalificaciones, el estigma, el miedo, la revictimización que se va viviendo en este proceso, ¿no? Para ellas es romper con este silencio, es perpetuar la impunidad, ¿no? Y el hablarlo es cada vez volver a romper con esta impunidad y denunciar a quienes lo cometieron y regresar esta culpa. Ellas han dicho: nosotros respetamos a las que decidieron o no denunciar en su momento, o sí denunciar y no continuar esa denuncia, ¿no? Es muy complicado en términos de estigmatización. Muchas de ellas fueron torturadas frente a propios familiares, ¿no? O muchas de ellas decidieron no hablarlo con sus familias, con sus parejas, pues porque es algo muy duro para quien lo vive, pero dicen, pues no es fácil, pero bueno, aquí está la voz de lo que sucedió, ¿no? Entonces, para nosotras, las 11 mujeres que han sido más activas en esta denuncia, ¿no? Y además muy activas no solo en ir a declarar y en la parte jurídica, sino también en la parte más de denuncia política, de decir: esto es lo que sucede y vamos a continuar
con esta denuncia hasta el final, ¿no? Que el final pues pueden ser las instancias internacionales donde ahorita están. Entonces, en ese sentido, pues no es fácil para el resto de las mujeres, pero creo que es muy alentador que otras mujeres sí hayan decidido y puedan llevar la voz en general de todas, porque es algo que sucede día a día, la tortura sexual, no es cosa solo del 3 y 4 de mayo de 2006. Sí. En los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 estuvieron involucradas autoridades municipales, perredistas, estuvieron involucradas las autoridades estatales del gobierno de Enrique Peña Nieto, o sea, del gobierno priista, y estuvieron involucradas autoridades de un gobierno panista a cargo de Vicente Fox Quesada. En el caso de las 3 autoridades que están involucradas en los hechos de Atenco, ¿qué es el nivel de involucramiento y el nivel de marco de impunidad que permea y que permeó en este caso, en el caso de Atenco, hablando de las 3 instancias de gobierno, tanto a nivel municipal, estatal y federal? Sí, yo creo que son niveles de impunidad que cuesta imaginarse, ¿no? Y que esos niveles de impunidad nos muestran cómo está realmente podrido el sistema de justicia penal, pero en general el sistema político, ¿no? Que permite hacer eso sin consecuencias porque hay pactos de impunidad. Para nosotros hacer el ejercicio de quién era quién en el 2006 y dónde está ahora nos dice mucho, ¿no? Por ejemplo, en su momento la Secretaría de Seguridad Pública que mandó más de 1,500 policías federales, ¿no? Entonces esta Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal estaba a cargo de Eduardo Medina Mora. Eduardo Medina Mora en el 2006, pues obviamente fue responsable por sus elementos de la Policía Federal que estaba a su cargo. A vuelta de aproximadamente un año, en 2007, lo nombran Procurador General de la República. Y por supuesto tiene a su cargo la FEBIMTRA, que es la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Violentos contra las Mujeres, que para nosotros es obviamente tener a alguien estratégico para impedir que las investigaciones avancen y que las consignaciones se den. Posteriormente, después de ser un par de años Procurador General de la República, se va como embajador de Reino Unido, pues con todos los beneficios, ¿no? Y con todos los privilegios en realidad, por dar un ejemplo. Enrique Peña Nieto, también totalmente responsable del operativo, hoy es candidato a la presidencia. Humberto Benítez, él es diputado federal, era secretario de gobierno en aquel entonces, y por decir, está a su cargo el proyecto del nuevo Código de Procedimientos Penales, que por supuesto trae una visión muy autoritaria y legaliza muchas ilegalidades en la investigación, ¿no? Después Wilfrido Robledo, que era responsable de la Agencia de Seguridad Estatal, un vicealmirante perteneciente a la Marina, que lo ponen ahí, ¿no? Es decir, una policía militarizada en los hechos, porque la visión es militar. Posteriormente es nombrado también el responsable de la Policía Federal. Y es designado almirante, asciende de puesto. Me parece que sí, también, ¿no? Sí, entonces, vamos viendo y vamos tejiendo quién es quién en ese entonces y cómo han sido premiados, ¿no? O sea, que no solo no son gente del pasado, es gente del presente, que tiene cargos. Por supuesto. Bueno, y uno quiere ser presidente de la República. Así es. Y, por supuesto, en lo particular, fueron muy poquitos los policías que fueron procesados específicamente en 2 casos de las mujeres, uno por abuso de autoridad y no por tortura, en el caso de María Patricia, una de las mujeres denunciantes, y otro por actos libidinosos y no por violación, en el caso de Ana María, que ella fue obligada a practicarle sexo oral a 2 policías, ¿no? Entonces, fueron los únicos procesos que se llevaron. En el caso de abuso de autoridad, que fue en lugar de tortura, además eso les permitió enfrentar los procesos en libertad. Eventualmente fueron absueltos en primera instancia, cosa que casi nunca sucede porque pareciera que la orden en general de los jueces de primera instancia es siempre condenar a la gente, ¿no? Lo cual nos habla nuevamente de estos pactos que se dan al interior y la falta de una real independencia y división de poderes. En el otro caso sí fue sentenciado y posteriormente es absuelto el otro de los policías, y fueron los únicos procesos que se llevaron. El resto siguieron solamente en averiguación previa, que continúan abiertas,
Creemos que continúan abiertas porque hay un trámite internacional ante la Comisión Interamericana que obviamente les obliga a ir rindiendo informes y a señalar cómo van los procesos, ¿no? Antes de terminar el mandato, el antes gobernador del Estado de México, el procurador que estaba ahí a cargo, dice, vamos a terminar las investigaciones antes de que se termine el mandato de ellos. Eso era septiembre del año pasado, y obviamente no sucede nada, ¿no? Y ahí aclarar también en esto que es, bueno, es impresionante cómo la información puede ser tergiversada tan fácilmente. Cuando los alumnos de la Ibero en el pasado mes de mayo increparon a Enrique Peña Nieto sobre Atenco, él dijo que la Suprema Corte había prácticamente exculpado, ¿no?, a la gente. Y yo creo que pues eso es totalmente falso, ¿verdad? El dictamen ciertamente que venía señalaba muy claramente las responsabilidades. Lo único es que por un mandato interno de la Suprema Corte previo a esta investigación se decía que no podían señalar responsabilidades ni penales, ni civiles, ni administrativas, ni políticas, ¿no? De ahí viene eso, pero la Corte constató completamente todas las graves violaciones a los derechos humanos, constató todas las deficiencias en las investigaciones en el caso de las mujeres, y por supuesto señaló que si bien no había encontrado un plan escrito en donde dijera vamos a torturar a la gente, cuestión que es obviamente absurda pensar que eso pudiera pasar, ¿no? Sí es responsable por no haber impedido cuando se estaban dando ya esos actos, ¿no? Y por supuesto nosotros decimos, las autoridades siempre deben privilegiar el diálogo y cumplir con sus acuerdos. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa. Está usted en su programa Perspectivas en Rompeviento, televisión por internet. En un momento regresamos con ustedes. No se vayan. Gracias. Una propuesta más. Queríamos invitarte a un foro abierto, un debate regulado por estudiantes, y queríamos ver si podías aceptar esa invitación. Así como he aceptado hoy venir a mi alma mater y escuchar todas las voces, por supuesto, estoy en la mejor disposición y en el compromiso de hacerlo. Todos han dicho querer dialogar con los estudiantes. Quiero ser quien realmente interprete fielmente lo que los jóvenes del país quieren para México. Nos dicen escuchar todas las voces y ser plurales. Los invito a dialogar en torno a los grandes temas del país, a los temas que a ustedes les interesan. Espero sus preguntas, sus comentarios, y creo que podemos hacer un diálogo sumamente fructífero y muy interesante para todos. Les damos la oportunidad de dialogar con quienes levantan su voz bajo la bandera de Yo Soy 132. Es la historia. Entonces, ¿cómo no voy a saber del comportamiento de los jóvenes? ¿Y cómo no los voy a respetar y admirar? Esto va más allá de la cuestión electoral o de la circunstancia. Este es el momento. Ahora es cuando. Los convocamos a un debate, el debate de los jóvenes, el debate que los confrontará con la cara de la juventud. Fase 1. Debate entre ustedes sobre 2 temas centrales de este país. Fase 2. La y los candidatos responderán a representantes de la juventud pertenecientes al movimiento Yo Soy 132. Estas inquietudes provienen de la comunidad universitaria alrededor del país. Fase 3. Con el fin de tener un debate verdaderamente plural e incluyente, recibirán preguntas vía internet formuladas por las y los jóvenes en tiempo real. El debate se realizará en un foro a definirse y será transmitido en YouTube. Sabemos que sus agendas están saturadas. La de los jóvenes mexicanos no ha sido escuchada. Hoy somos prioridad. La cita es el martes 19 de junio. La hora de transmisión, 8 de la noche. Esperamos su respuesta, sin vacilaciones ni discursos ambiguos. La juventud se los demanda. Porque los violentos han hablado demasiado, o sea, porque el discurso de los violentos es el que está siempre en los medios, y porque las víctimas tienen que hablar, ¿no? Son las primeras que tendrían que hablar de qué está pasando. Hola, gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Jacqueline Sáenz,
que ella es coordinadora del área jurídica del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Estamos hablando sobre el caso de las mujeres que fueron abusadas sexualmente en San Salvador Atenco en el año 2006. Y quisiera retomar un poquito la conversación que estamos teniendo, Jacqueline, con el caso de la responsabilidad de la Policía Estatal de Enrique Peña Nieto y de la Policía Federal de Vicente Fox Quesada. Entonces, regresando al caso de estas autoridades, ¿dónde es ustedes donde están documentando los abusos de estas policías? Y entonces, en el caso tanto de la Policía Estatal como de la Policía Federal, en términos concretos, ¿hubo algún preso, hay algún preso o no hay nada? No hay nada. De entrada esa es la respuesta, ¿no? Hubo en su momento unas consignaciones que ahorita hace poco mencionaba. Alguno fue sentenciado, pero los procesos fueron enfrentados en libertad, ¿no? ¿Nunca fue preso? No, fueron sujetos a proceso, pero como eran delitos menores, como ellos, por supuesto, a modo los establecieron, pues no necesitaban pisar la cárcel, ¿no? Aquí algo que también resulta muy lacerante es ver cómo el sistema de justicia penal es utilizado completamente en contra de todos los pobladores, ¿verdad? Fueron detenidos, llevados directamente al penal, declarados a la hora que fuera necesario, sin posibilidad de hablar con un abogado, o sea, incomunicados las primeras horas o días. Cuando quisieron denunciar no se les permitieron y por el contrario, no tenemos ningún proceso de los policías, ¿no? Es decir, la visión del Estado, decir siempre ellos fueron los responsables, los pobladores, pero además utilizo mi aparato de justicia para proteger a los policías que se les está denunciando, ¿no? Y además es importante también, bueno, fueron dos momentos, 3 y 4 de mayo, el 3 es cuando se desocupa el mercado Belisario Domínguez a los floristas, y entonces llega la gente en apoyo, y ahí mucho la participación es de la Policía Estatal, pero después llega la Policía Federal en apoyo. Se llegaron a tener más de 2,000 elementos policiales en el poblado y en las inmediaciones entre Texcoco y San Salvador Atenco en el Estado de México. Y también es importante señalar que en términos de documentación hemos referido al menos 3 momentos en donde se dieron las violaciones más graves. Un primer momento que son las detenciones, ¿no? Que fueron detenciones en la calle o fueron detenciones también previo allanamiento de casas habitacionales o de negocios en donde la gente asustada se resguardó y en donde los policías fueron con todo, ¿no? Porque esa era la orden, ir con todo en contra de los pobladores, sin respeto en absoluto a la dignidad y a los derechos humanos de las personas y con un uso brutal de la fuerza pública además, ¿verdad? Porque si nosotros recordamos las imágenes y por ahí hay fotografías que todas están disponibles en la web, ¿no? Era terrible ver cómo ya tenían sometida a la gente y seguían golpeándolos y torturándolos, ¿verdad? Las cabezas ensangrentadas de la gente, que es terrible recordar esos momentos. Una vez que son detenidos, son puestos en camiones, ¿no? Que muchos de ellos no tenían placas y que muchos de ellos eran un poco como no oficiales, lo cual por supuesto es una estrategia para dificultar el reconocimiento e imputar la responsabilidad de quiénes son los policías que te están deteniendo, ¿no? El resto O sea, la policía no se identificaba. No se identificaba. La autoridad no se identificó. Muchos de esos camiones no. Son metidos en estos camiones, ¿no? Mucha gente. O sea, ahí estamos hablando de policía estatal o policía federal. Los camiones se ha documentado que principalmente era de policía estatal, los que realizaban el Enrique traslado. Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, ¿no? Y entonces en estos camiones donde ocurren pues toda la violencia sexual en contra de las mujeres, pero en general contra todas las personas que estaban ahí, violencia de todo tipo, eran camiones en donde obviamente la gente ya tenía las cabezas tapadas con las camisetas, en donde ya estaban muy golpeados y donde era una tortura al final para todo lo que estaba sucediendo al interior de esos camiones, una tortura psicológica porque los amenazaban y les decían que los iban a tirar en la carretera, que había gente desaparecida y por supuesto en medio de todo lo que ahí se estaba viviendo. Y también señalar ahí cómo son estas estrategias del Estado, ¿verdad? Para desgastar a la gente y para seguir reprimiendo una vez que la represión más fuerte en esos momentos ocurre. En lugar de ser llevados ellos a
y ellas a los juzgados y al Ministerio Público que está en Texcoco, que está media hora de donde sucedieron los hechos, 20 minutos, y que ahí mismo hay un penal, suponiendo que los querían detener, que fue lo que finalmente ocurrió, deciden llevarlos al penal de Almoloya de Juárez, también conocido como Santiaguito, que por supuesto implica atravesar todo el Distrito Federal, llegar a Toluca y atravesar Toluca, ¿verdad? Es decir, un trayecto que además se podría hacer en 3 horas y se hizo en 5 horas, ¿no? Un traslado infernal. Un traslado infernal, con un exceso de tiempo donde de por sí es ya lejano y en donde quedan sujetos a proceso. Posteriormente, vía ciertos amparos, la gente va saliendo, pero continúa siendo procesado y continúa con la obligación de asistir a las audiencias. Lo que eso implica en términos de que la gente no puede tener un trabajo estable, implica muchísimo dinero acudir a las audiencias y implica años también finalmente declararse a alguien absuelto, ¿no? Entonces la represión no solo fue el 3 y 4 de mayo, sino perduró por los siguientes años en donde la gente estuvo sujeta a proceso hasta por 4 años, hasta por casi 5 años sujetos a proceso, ¿no? Y en particular 3 de los líderes que el Estado identificaba como los líderes, ¿no? Y la gente que estuvo incitando a los demás a cometer esto desde la óptica del Estado, fueron llevados directamente a penales de máxima seguridad por delitos que por supuesto no ameritaban y tratados peor que el peor narcotraficante o delincuente. Ahorita el Centro PRO, ¿en qué situación jurídica tiene los casos? En el caso de las mujeres, llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, se agotó la instancia nacional, están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿hacia dónde va? Sí. En 2008, a 2 años de los hechos, en donde claramente se iba perfilando que no iba a haber más policías consignados y que obviamente la impunidad se iba a continuar perpetuando, se decide acudir a las instancias internacionales, específicamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, en Washington, prácticamente para ya no decir fue este policía el que me violó, sino fue el Estado en su conjunto el que hizo esto, el que es responsable y el que tiene que rendir cuentas, ¿no? Entonces, en los hechos lo que implica es una demanda contra el gobierno mexicano. 11 mujeres de ellas deciden presentarlo, ¿no? Que son las que continúan activas en la denuncia, lo hacen con el acompañamiento del Centro PRO y también con el acompañamiento del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, una organización que tiene su sede en Costa Rica y que litiga ante el sistema interamericano. Y lo presentamos, obviamente los plazos ahí son distintos, ¿no? Toma bastante tiempo, además recibir una respuesta del Estado. Por supuesto que la estrategia del Estado es demorar todas estas contestaciones, pedir prórrogas y pues tratar de señalar que ellos no son responsables. Ellos en su respuesta lo que dicen es, los procesos siguen abiertos, seguimos investigando y pues hemos hecho lo que hemos podido, esto no es imputable al Estado, ¿no? Finalmente la comisión en noviembre del año pasado hace una declaración, saca un informe de admisibilidad, se llama, en donde dice sí tengo competencia para conocer porque claramente a nivel interno ya no están funcionando los recursos jurídicos que tenemos. Falta que el Estado conteste a este informe de fondo, se llama, en donde alegamos por qué si hay violaciones y cuál es la gravedad de estas violaciones. Y si el Estado no cumpliera una vez que se ha emitido, el caso puede llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y eventualmente tener una sentencia que es vinculante para el Estado mexicano. ¿Cuándo es cuando miembros de la sociedad civil recurren o recurrimos a instancias internacionales? Esto lo hacemos cuando se agotan las instancias en el fuero común, en el caso de en el interior de la República, o en el fuero federal cuando se agotan las instancias federales, primero locales, después nacionales, y no hay respuesta del Estado a estas demandas sobre flagrantes violaciones a los derechos humanos. Es entonces cuando se tiene que recurrir a una instancia internacional. Quisiera como recolocar un poquito a los actores, porque eso nos explica un poco que estos actores no se fueron, sino que siguen y están. Entonces, por ejemplo, Eduardo Medina Mora estaba como secretario de Seguridad Pública, si no mal recuerdo, cuando
estaba Vicente Fox Quesada y cuando fueron los operativos en San Salvador Atenco. Medina Mora también es restituido por Felipe Calderón Hinojosa, el actual presidente de la República, y lo nombra Procurador General de la República. Y nos decías que finalmente es premiado, y si no tengo mal el dato, es en el año 2009, cuando Felipe Calderón Hinojosa lo nombra embajador del Reino Unido. Sí, o sea, sí. Estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Irlanda del Norte, donde este procurador, este ex policía, este hombre responsable también de la represión que hubo contra las mujeres de San Salvador Atenco, es premiado por el presidente actual, por Felipe Calderón Hinojosa, en un marco de total impunidad. Y en el caso de, ¿qué es Eduardo Robledo? Wilfrido Robledo, que era contraalmirante, y en el año 2010 es designado ya almirante, le asignan el rango dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional en la parte de Marina. Si este escenario, déjame regreso un poco porque ahora me toca, pienso en el proceso electoral y pienso en la señal que puede representar para la sociedad civil mexicana que un hombre, por ejemplo, en el caso de ustedes como Centro de Derechos Humanos, es un hombre, Enrique Peña Nieto, que más independientemente de un tiempo electoral que pueda estar teniendo este hombre y todos los mexicanos, Enrique Peña Nieto tendría que estar viviendo un proceso penal o tendría que estar preso actualmente en base a la investigación y a las valoraciones que ustedes han hecho. Pues nosotros en las investigaciones en reiteradas ocasiones señalamos que en violaciones a derechos humanos la cadena de mando es muy importante establecerla, ¿no? Recordemos en Argentina en aquellos años de las dictaduras, muchos decían, bueno, yo debía obediencia, ¿no? Las leyes de obediencia debida. Y entonces un poco los policías tratan de decir yo solo cumplo órdenes, ¿no? Y los demás tratan de deslindarse y decir no, es que yo no lo ordené o no hay nada que pruebe que yo ordené ese operativo, ¿no? O sí, pero para restablecer el orden. Para nosotros es muy importante seguir señalando esas cadenas de mando, ¿verdad? O sea, los policías no actúan solo por ellos mismos, al final son el eslabón más cercano a la sociedad, pero el más débil también, ¿verdad? Entonces, de ahí es importante también pues cuestionar más las estructuras de poder que permiten eso. Entonces, simplemente insistíamos en esta cadena de mando en donde el que ordena y el que ejecuta es igualmente responsable, ¿no? Pues desafortunadamente ahora las investigaciones siguen paradas y no ha habido en ninguna de esta cadena de mando ninguna responsabilidad, ¿no? Pero más importante nos parece cuestionar cómo las estructuras permiten esto, ¿verdad? Y tenemos un balance sobre la gestión del Estado de México de 2005-2011. Como Centro de Derechos Humanos tenemos varios casos documentados en el Estado de México en diversas temáticas y lo que pretendimos hacer fue un balance en materia de derechos humanos de esa gestión, ¿no? Y para nosotros, por supuesto que el saldo es absolutamente negativo y preocupante, en líneas como sistema de justicia penal, acceso a la justicia, en tema de violencia contra las mujeres, un estado con altos índices de feminicidio, en donde cuando se le pide al gobierno mexiquense, a cargo de Enrique Peña Nieto todavía en aquel entonces, que declare la alerta de género, lo que dice es voy a hacer unos foros para ver cuál es la situación. Bueno, es que no le estamos pidiendo foros, le estamos diciendo que responda frente a esta problemática tan terrible. Eso es documentado, es un trabajo colectivo de varias organizaciones, está en nuestra página ese informe. Hablamos también sobre defensores de derechos humanos y hablamos también sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales. Y para nosotros el resultado, el balance es no hay una política de derechos humanos, ¿no? Y de ahí que sea tan preocupante pues que alguien que no tiene una política de derechos humanos pues pretenda perpetuar el poder. Hace unos días este movimiento que lo hemos mencionado en otros momentos ha representado un destello en la oscuridad para un gran sector de la sociedad civil en México,
este movimiento de Yo Soy 132. Invitó a las compañeras de San Salvador Atenco, o más bien a las mujeres que fueron violentadas en San Salvador Atenco, a participar en un video animando a las compañeras a que denunciaran sus casos. Este es un video en verdad impactante que fue elaborado que fue producido por el movimiento Yo Soy 132, que ilustra y retrata, ¿no?, la situación grave, dramática que vivieron las compañeras de San Salvador Atenco. Van a platicar quisiera básicamente mostrarles este video. Jacqueline, te invito a que veamos este video. A usted, de veras, le invitamos a que le preste atención a lo que estas compañeras nos están narrando. Vamos a ver este video. Voy a responder a este cuestionamiento sobre el tema de Atenco, hecho que ustedes conocieron y que sin duda dejó muy claro la firme determinación del gobierno de hacer respetar los derechos de la población del Estado de México, que cuando se vieron afectados por intereses particulares, tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz. Y que en el tema, lamentablemente, hubo incidentes. Mi nombre es Italia Méndez y soy una de las 26 mujeres que sufrí tortura sexual en San Salvador Atenco y Texcoco el 3 y 4 de mayo de 2006. Mariana Selvas Gómez. Bueno, el 4 de mayo empieza un operativo en el cual me detienen, me golpean. Pude estar en el momento en el que es golpeado un compañero de nombre Alexis Benumea. Él es con un disparo a quemarropa de un proyectil de gas lacrimógeno en el cráneo, es herido. Mi nombre es Norma Jiménez Osorio. Pues yo me encontraba en la carretera y pues de repente pues empezamos a escuchar mucho ruido, los granaderos venían golpeando sus escudos contra el piso, ¿no?, como una forma de amedrentarnos. Toda la gente empezó a correr, ¿no? Yo recuerdo mucho que una señora se cae en el piso e inmediatamente 10 policías la comienzan a golpear. Yo soy detenida junto con muchas otras personas en un domicilio particular que fue allanado por la Policía Federal Preventiva. Fui puesta contra la pared y golpeada brutalmente por varios policías. Después me sometieron a un interrogatorio que tenía preguntas sobre cuál era mi filiación política, si estaba armada, si alguien me había pagado, etc. Eran preguntas totalmente fuera de contexto y de lugar, pues, ¿no? Después de eso me subieron mi playera a la cabeza, cubriéndome la cara. Esa fue la última imagen que tuve de los policías, que eran federales, y me llevaron a un camión que estaba lleno de gente ensangrentada, apilada una sobre otra. Me subieron prácticamente encima de la pila de personas y yo veía como a través del tejido de mi playera, cómo los policías caminaban sobre la pila de personas. A mí me llevaron prácticamente arrastrando hasta el último asiento del autobús y me bajaron el pantalón hasta los tobillos, arrancaron mi ropa interior y comenzaron a golpearme con sus toletes. En los senos
en todo el cuerpo y también en los glúteos. Un comandante llamó a varios policías y les dijo, vengan y calen a esta puta. Entran a la casa, policías de la PFP, de la Policía Federal Preventiva, entran a la casa donde nos encontrábamos, rompen la malla ciclónica, entran a la casa, empiezan a detener a todos los que nos encontrábamos en ese lugar. Entre ellos estaba mi padre. Nos sacan de la casa a base de golpes, de insultos. Nos suben a unas camionetas, unas pick-up, para trasladarnos al camión. Desde el momento en el que nos detienen, empiezan a golpearnos, a insultarnos. El tipo de violencia que como mujeres sufrimos en ese momento, pues era completamente una violencia misógina. Una violencia especificada hacia nosotros por el ser mujeres. Una vez en el camión empieza la parte más fuerte de la tortura física, tortura psicológica, pero también tortura sexual. Es en los camiones y durante el traslado donde se dieron los hechos de la tortura sexual. Las posesiones forzadas, las amenazas de desaparición, de asesinato. Creíamos que había muertos, porque ante las amenazas y ante la forma tan brutal que nos estaban golpeando, pues era lógico que pensáramos que ya algunos de los que estábamos siendo detenidos estaban muertos. Y también ante la amenaza de la desaparición, por la misma presencia de la muerte, ¿no? Creíamos que también estaban desapareciendo personas en ese momento. Alrededor de 10 o 15 policías se lanzaron sobre mí y me golpearon como si fuera una cosa, como si no tuviera vida. Durante el traslado en los autobuses, pues fuimos obligados a hacer posiciones forzosas. Nos apilaron uno sobre otro, teníamos que cargar a algunos compañeros y también estar cuidándonos de no lastimar a los que estaban abajo. Había mucha gente sangrando, mucha gente quejándose. Fue ahí donde pues fue justo donde a varias compañeras y a mí nos torturan sexualmente, ¿no? Me refiero a tocamientos, a introducción de dedos en la vagina. Algunas compañeras fueron obligadas a hacer sexo oral. Nos insultaron todo el tiempo con este lenguaje tan misógino y tan violento de ¿qué hacen ustedes aquí? Deberían de estar en sus casas, por eso les ocurren estas cosas. Creo que no puedes llegar a pensar con cuánta maldad pueden tratar a alguien, ¿no? A una persona. Es increíble cómo está diseñada la tortura, como para deshumanizarlos y a la vez que te golpean tan fuerte, ¿no? De tantas formas, no es solo los golpes físicos, sino lo que te están diciendo, la forma en que están actuando, todo lo que puedan estar trastocando en ti, que en momentos claro que te estás quebrando y te están quebrando. Fue un hecho realmente muy doloroso y lo recuerdo como el horror, como el momento más horroroso de la vida. Estaba viviendo un infierno que por desgracia escuchaba cómo le ocurría a varias mujeres en el mismo camión. Y estábamos totalmente indefensas e indefensos de nada. Después de que llegamos al penal y pude ver los rostros de mis compañeras, nos reconocimos en el dolor. Supimos que lo que había pasado conmigo había pasado con cada una de ellas y que por fortuna habíamos conservado la vida y que
juntas estábamos y que juntas necesitábamos hablar del gran horror que habíamos vivido. Conocimos ahí en la cárcel a las mujeres que fueron detenidas el 3 de mayo. Yo fui detenida el 4 y el operativo fue exactamente igual. La forma de operar de la policía fue idéntica: apilar a las personas, torturar a las mujeres sexualmente encima de la pila de personas, identificar vínculos familiares, madres e hijos, para que los hijos o para que los esposos fueran testigos de la tortura. A muchas mujeres incluso las obligaron a contar chistes a los policías para no golpear a sus hijos. Ellos llevaban una orden. No eran policías que se excitaron en el momento de la detención. No era un fenómeno lo que estaba ocurriendo. Era parte de una orden, de una estructura de represión. Todo fue un operativo completamente sistematizado, en el cual la tortura sexual y toda la forma en que se llevó a cabo el control que querían imponer ante nosotros que nos estábamos manifestando, todo estaba sistematizado. No fue un fenómeno. Yo creo que fueron un montón de policías distintos, de corporaciones distintas, ¿no? A mí me detuvieron Policía Federal Preventiva, luego me pasan a estatales, luego otra vez Policía Federal Preventiva y luego es la Agencia de Seguridad Estatal la que me sube a los camiones. Y en general los que recuerdo que por lo menos a mí me torturaron sexualmente. Nosotras denunciamos ante diversas instituciones y nunca nos hicieron caso. Un año de distancia de la represión, nos hicieron un peritaje en la Procuraduría General de la República a través de la FEBINTRA. Y fue realmente espantoso, fue un espacio de revictimización terrible, dolorosísima. Y mientras esto ocurría, 50 policías federales estaban recibiendo un taller de derechos humanos en el cubículo junto a donde nos estaban haciendo el dictamen médico. Me tenían desnuda, sacándome fotografías, las peritas, diciéndome que no había ninguna señal de violencia a un año de distancia, y escuchaba los chistes sexuados de la policía que estaba teniendo un curso al lado. Desde que llegamos, lo primero que hicimos fue intentar levantar una denuncia acerca de lo que nos había ocurrido a nosotros, pero como todo el tiempo se esmeraban en esta posición de ustedes son los que agraviaron al Estado, entonces estábamos en calidad de detenidos, de acusados, y no podíamos quejarnos de lo que nos había ocurrido. Y a pesar de eso, continuamos nosotras la denuncia. Desde el primer momento en que entramos al penal, creo que tomamos una decisión colectiva y decidimos denunciar lo que nos había ocurrido. Finalmente, los verdaderos delincuentes nunca van a estar en las cárceles. Las cárceles son espacios donde encierran a la población jodida, a la población que no puede defenderse, para justificar el control que ellos intentan imponer. Entonces, la cárcel, no solo a los presos políticos, la cárcel es un espacio de tortura constante, de injusticia constante, es un micromundo donde se explota la violencia, la imposición, el poder de las autoridades. Pues para nosotras es muy importante seguir con esta denuncia, seguir juntas también creo que es importante porque nos da fuerza. Yo creo que nosotras jamás, independientemente de denuncias judiciales o no, siempre hemos llevado una denuncia social. Creo que para nosotras es muy importante haber tomado la decisión de no callarnos, de seguirlo diciendo y de seguirlo difundiendo. Pues es una gran sorpresa, ¿no? Una sorpresa muy agradable el que jóvenes estudiantes no se hayan quedado callados, ¿no? La represión impone miedo y una forma de romper el miedo es
denunciar, pararse enfrente y decir, tú eres culpable, esto ocurrió, es parte de un sistema, es una forma de hacer gobierno, de gobernar, y ante esa forma de gobierno, ante esa forma de represión, no estamos de acuerdo y no hemos olvidado todo lo que históricamente nos ha dolido, ¿no? Ha sido una sorpresa muy agradable que espero no sea aprovechada para seguir manipulando un fraude, ¿no? Nosotros sabemos que no podemos confiar en las instituciones para alcanzar justicia. Entonces nosotras hemos comenzado a hacer un trabajo de reparación en el que a través de la denuncia social, a través de señalar la responsabilidad del Estado y de los perpetradores, de Peña Nieto, de Vicente Fox, de Wilfrido Robledo, de Medina Mora, de García Luna, de todos estos personajes que han recibido después de esos hechos condecoraciones y puestos mejores en el gobierno, es justamente intentar que la gente de a pie tenga esta capacidad de romper la impunidad y de señalarles. El Estado continúa haciendo la política de la represión porque socialmente no los condenamos y porque la memoria suele dormirse. Y nuestra tarea hoy aquí es justamente llamar a la memoria. Soy el primero en lamentar los hechos ocurridos en San Salvador Atenco. Actuamos para restablecer el orden y la tranquilidad. Protegerte a ti y a tu familia es un firme compromiso de mi gobierno. Ellas fueron Mariana Selvas, Italia Méndez, Norma Jiménez. Gracias a las compañeras adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona por el testimonio que nos han dado y que ilustra a la sociedad civil nacional e internacional la dimensión de los agravios que tuvo el pueblo de San Salvador Atenco y particularmente las mujeres. Jacqueline, estamos cerrando el programa. Quisiera agradecerte a nombre de Rompeviento Televisión por Internet que hayas estado con nosotros. Quisiéramos invitarte próximamente para darle un seguimiento. Nos interesa darle un seguimiento puntual al caso de las compañeras. Y no sé si quisieras también despedirte de nosotros y pudieras darnos también la página web del centro. Claro que sí. No, pues al contrario, agradecer el espacio y la cobertura para el caso, que siempre es muy importante toda esta solidaridad de informar a la sociedad sobre lo que sucede. La página del centro es www.centroprodh.org.mx. Ahí encontrarán también la publicación reciente, que es una publicación en realidad construida de manera colectiva, con un panorama muy general de lo que es la violencia contra las mujeres, los testimonios de varias de las compañeras en representación del grupo y también sobre los impactos psicosociales y de los movimientos sociales frente a la represión. Les agradecemos mucho el haber estado con nosotros. Mi nombre es Ernesto Ledesma. Este fue su programa Perspectivas en Rompeviento, Televisión por Internet. Tenga usted un lindo día, linda tarde, linda noche según su tiempo. Gracias.